buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición de Zona de Debate, programa de análisis político transmitido cada miércoles de 6 a 7 en este programa Zona de Debate. Nuevamente me toca estar aquí en la moderación, Cheryl Álvarez, y para esto les quiero dar la bienvenida a mis compañeros panelistas, Víctor Espinosa. Hola Cheryl, buenas tardes. Jorge Mesa. ¿Qué tal, Cheryl? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Francisco Magallón. ¿Qué tal, Cheryl? Buenas tardes a nuestro buen compañero Adolfo, que también regresa a este programa. Buenas tardes, aquí estoy de regreso. Buenas tardes a todos y a nuestro auditorio. Bien, pues antes de comenzar este programa queremos mencionar un hecho que es muy significativo. En estos días se cumple el 50 aniversario del 2 de octubre, fecha de la masacre del 68, que pues, es un hecho muy lamentable que ha marcado la historia social y política del país. Y que para esto pues me permito recordar las palabras de Rosario Castellanos en su memorial de Tlatelolco, de recordemos hasta que la justicia se sienta entre nosotros, y pues darles la palabra a mis compañeros si quieren hacer un comentario al respecto. Sí, pues es medio siglo justamente del 2 de octubre, pero habría que decir que hemos centrado nuestra atención en aquella tarde aciaga del 2 de octubre, ¿no? Cuando entre el batallón Olimpia que estaba apostado arriba del edificio Chihuahua en Tlatelolco empezó a disparar, y el ejército desde abajo, que estaba cerca de los estudiantes, dijeron que habían repelido la agresión, pero en realidad ahora con la información que tenemos es que ambos contingentes tenían la orden de disparar. Entonces, lo que sucedió pues fue una atrocidad. Nunca se ha sabido el número exacto de muertos que hubo esa tarde. Los defensores del gobierno y de lo que sucedió ahí dicen que fueron 38 muertos. Hay otras contabilidades de 300 muertos. Lo que haya sido fue pues una barbaridad, un acto totalmente salvaje, la forma en cómo se reprimió a los estudiantes para terminar el movimiento del 68, pero les decía, no todo fue la tarde esa trágica, sino que fue un proceso que inició desde julio, ¿no? Con un aparente juego inocuo entre dos preparatorias que estaban jugando en la Ciudadela Tochito, ¿no? La prepa Isaac Ochoterena, que es una prepa particular incorporada al UNAM, y estudiantes de la Vocacional 5. Eso detonó ahí una trifulca, y el ejército entró a las instalaciones de la prepa del Poli, la Boca 5, y eso pues empezó a escalar, ¿no? Luego vinieron una serie de acontecimientos, pero es un hecho muy significativo porque cambió el rumbo del país necesariamente. Recordemos que México hasta esos años había vivido un periodo llamado del milagro mexicano, el llamado desarrollo estabilizador, en donde crecíamos a tasas del 7%, en donde crecía la clase media, pero en términos de libertades, en términos políticos, había una cerrazón total, y en ese tiempo, del 64 al 70, el gobierno de Díaz Ordaz, un gobierno tiránico que veía conjuras en todos lados, ¿no? Un tipo de unas características de la personalidad bastante preocupantes, ¿no? En donde veía en cualquier tipo de asomo de reclamo a su gobierno, pues alguien que pretendía desestabilizar al país, ¿no? Y como estaban las Olimpiadas del 68, pues se hablaba de una conjura internacional para evitar las Olimpiadas, y vio en este conflicto de los estudiantes de un pleito normal, ¿no? De estudiantes enojados por un juego de fútbol, el inicio de o el embrión de
conjura para desestabilizar a México, ¿no? De verdad, esto es característica de los tiranos, de los autoritarios, ¿no? Que ven en cualquier signo de este tipo una amenaza a su gobierno. Y bueno, pero no solo fue represión, el movimiento también fue un movimiento festivo de los estudiantes, una salida a la calle de sectores medios que vivían cómodamente, pero que aspiraban a tener libertades políticas, y es el inicio para muchos de la transición política que va a culminar para unos en el año 2000, para otros en el 2018, ¿no? Qué fecha tan significativa, y es la primera vez, y con esto concluyo, que además un presidente electo acude a la Plaza de las Tres Culturas a honrar, ¿no? A llevar una ofrenda y a reivindicar lo que fue el movimiento de los jóvenes y a protestar contra lo que fue, pues, una decisión de Estado que culminó con la matanza. Gracias, Víctor. Sí, fíjate que, regresando a lo que dijo Víctor, de que con la información que tenemos ahora, que tenemos bastante información, a tiempos atrás donde no teníamos información concreta de lo que había pasado, y específicamente en lo que fueron siendo la concatenación de los eventos, el gobierno de Díaz Ordaz en el 64, que empezó, que yo tenía muy poquitos meses, empezó mal. Desde con la huelga de los médicos en el 65, desde ahí se empezó a ver que la sociedad y sobre todo la clase media se empezaba a rebelar por las condiciones que no había de trabajo. Después, lo que detonó el evento con los estudiantes fue lo que pasó en el colegio de San Nicolás, en Michoacán. El ejército tomó el colegio y desde ahí miró un gobierno represor contra las ideas de los estudiantes. Pero vaya, lo que nos llama mucho la atención ahora, después de todos estos eventos, es el conocimiento que tenemos, sobre todo acá en la frontera, porque nosotros éramos unos desconocidos del centro. Nosotros lo mirábamos más como un evento que pasó ocasionalmente en el centro de la República y no teníamos tanta información y no sabíamos mucho. De hecho, haciendo remembranza, cuando yo estaba en la secundaria no se hablaba mucho de eso. No teníamos la información correcta. Qué bueno que ahora lo recordamos y qué bueno que es un evento para recordar, para no olvidar. Y también me llama mucho la atención que por primera vez el gobierno, oficialmente el gobierno, ya no tanto el presidente electo, puso a media asta la bandera del Zócalo en conmemoración a los eventos del 2 de octubre. Y también hay que recordar que estos eventos marcaron la pauta para lo que son las libertades que nosotros gozamos ahora, de juntarnos, de tener libre expresión, de tener libre el albedrío en escoger a cualquier instancia y a cualquier libertad política también. Y yo creo que es algo de lo que nosotros le podemos agradecer a esos jóvenes que lucharon en esa causa, ¿no? Que tenemos las libertades ahora. Gracias, Jorge. ¿Algún comentario más, compañeros? Bueno, yo agregaría, si no toman la palabra mis compañeros, que una de las paradojas es que a muchos de los líderes del 68, muchos viven todavía, estuvieron ahí en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, algunos de esos líderes que eran representantes más bien del Consejo Nacional de Huelga, los llevaron a Lecumberri, al Palacio Negro de Lecumberri, ahí estuvieron. A las mujeres no, a las mujeres las llevaron a Santa Marta, a Catitla. Es muy interesante porque ahora se empiezan a hacer estudios también de las mujeres que estuvieron en el movimiento, ¿no? Y el rol que jugaron. Pero fueron llevados a Lecumberri y años después, contra todo lo que quiso el gobierno, porque había un cerco informativo, como bien dices, las noticias llegaban a cuentagotas, a la provincia, ¿no? Los estudiantes salieron a votar y a comunicar, pero llegaban a las zonas cercanas, a Morelos, a Guerrero, a Oaxaca, pero hasta acá era muy difícil trasladar a los contingentes para explicar lo que estaba pasando. Entonces acá nos dimos cuenta muchísimo tiempo después, de segundos oídos, alguien llegaba con un periódico
la televisión estaba totalmente controlada, pero la paradoja profunda pues es que años después el Palacio Negro de Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación, en donde se guarda la memoria de este país, ¿no? Lo que es cómo va cambiando, ¿no? Y ahora acudimos al Palacio Negro a ver los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que ya están abiertos. Se abrieron los archivos de la CIA y se ha comprobado que tanto Luis Echeverría como Díaz Ordaz eran agentes de la CIA, lo que por tantos años se negó, y tenían nombre y tenían su clave, etcétera, ¿no? Entonces hubo una intervención directa. En estos días ha quedado claro también que el Estado Mayor Presidencial intervino también esa tarde, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se trataron de ocultar con los medios y todo, ahora se conocen, y hay un esfuerzo importantísimo de la UNAM, por ejemplo, de rescatar toda la memoria, digitalizarla, y prácticamente han digitalizado la mayor parte de la información y los archivos que hay sobre el 68, lo cual pues es un avance, como tú decías, Jorge. Sí, pues ejemplo también de estas demandas de memoria histórica ha sido también el retirar placas conmemorativas con los nombres de presidente en ese entonces Díaz Ordaz, y en diferentes, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades federativas, pues se ha buscado cambiar el nombre de ciertas avenidas, ciertas calles, para pues tratar de hacer esta rectificación histórica de estos hechos. Bueno, para iniciar los temas de este día, tenemos como primer segmento el nuevo acuerdo comercial que se ha firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este nuevo tratado se conoce como el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, que viene a sustituir el TLC en su momento, aunque también le llaman el Telecan 2, donde bueno, lo que sabemos a este momento pues es que se firmó el 30 de septiembre, bueno, se acordó, apenas se va a firmar a finales de noviembre, pero se hizo manifiesto público este 30 de septiembre, donde además era la fecha límite de parte de Estados Unidos de aceptar o no que Canadá se uniera a este acuerdo comercial que se estaba trabajando entre México y Estados Unidos, y pues el presidente Enrique Peña Nieto señala que es un acuerdo ganar, 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 mientras que Trump menciona que es un acuerdo comercial muy importante y exitoso para los tres países, y pues felicita a las otras dos países que lo integran. Pero Francisco Magallón, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues bueno, como bien dices, Sherry, pues llegó ya a su terminación. Las negociaciones habían venido desarrollándose desde algunos meses atrás. En su momento estuvimos tocando temas relacionados a los avances que se hacían del reconocimiento de todos los países involucrados. Sin embargo, creo yo que a final de cuentas, dígase lo que se diga, pues era un escenario que no teníamos contemplado, ante que los tres países se ganan. Yo creo que aquí el más ganón, o el que mayor beneficio se llevó, pues, obviamente fue Estados Unidos, porque como lo veníamos desempeñando, pues sí estábamos bien, al menos desde la parte mexicana, ¿no? Que por mucho tiempo Donald Trump nos acusó que era el país que más provecho le había venido sacando a este acuerdo comercial, y mostraba cada rato que podía, cada momento que podía, pues cifras que eran muy cuestionables, pero que a final de cuentas, manipuladas o no, pues sí reflejaban una realidad, ¿no? México le estaba yendo muy bien, y pues ni hablar. Llegó un nuevo presidente con una visión distinta de lo que era este tratado, y empujó y forzó a que nos volviéramos a sentar en la mesa, y bueno, pues los resultados aquí están. Creo que los resultados pudieron haber sido peor, al menos como se venía manejando desde el principio. Sin embargo, creo que todos los países, al menos Canadá y México sobre todo, pues sí ganaron, pero ganaron perdiendo. Hubo algunos aspectos ahí muy disímbolos en donde podemos decir que las cosas desde una perspectiva muy distinta, evidentemente a la empresarial, creo yo que se ganó, como en materia de salarios, otro tema también muy importante que no se venía manejando y que ya a gritos se pedía que se regularizara, era el comercio digital. También se manejó muchísimo
al respecto, pues se comenta también que en esta industria automotriz también se plantea que el contenido regional tiene que ser en una zona donde haya $16 por hora, se pague a las personas, lo que implicaría el aumento del salario en esta industria para el caso mexicano. Entonces, esto es una buena noticia para este sector. También se incorpora por primera vez el tema de la excepción cultural, esto es la protección de la diversidad cultural como un componente simbólico, pero también económico, y que por primera vez se manifiesta en este tratado. Adolfo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Fíjate que estaba documentando un poco y efectivamente no sabemos muchas cosas de lo que realmente va a contener ese documento final. Es más, no conocemos ni el nombre, ¿no? Ese nombre que si lo tratamos de decir como está escrito ahí con las iniciales, suena medio extraño, ¿no? A canción. Exactamente, suena como otra cosa totalmente diferente. The Village People. Pero aquí a mí me parece muy interesante porque hay un apartado que se está comentando que habla sobre que México o cualquiera de los integrantes de este acuerdo tendrá que pedir, anunciar más bien, cuando vaya a hacer acuerdos con otros que no sean ellos. Y a mí inmediatamente me llama la atención y me viene a la mente China. China es un país que ha estado buscando acuerdos y eso ha sido muy claro. De hecho, tuvimos visitas en estos últimos meses que tenían como que pareciera que tenían la finalidad de lograr acuerdos en un futuro, ¿no? Pero este candado que pone de alguna manera Estados Unidos y Canadá, creo que no le viene bien a México, a pesar de que obviamente el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá es muy fuerte, pero se cierran las puertas a otras áreas de oportunidad que tiene China. El intercambio comercial que tiene China con otros países no necesariamente lo podemos calificar como bueno o malo, pero es muy interesante. Y habría, en ese sentido también, hay proyectos que se han quedado ahí guardados, como el tren aquel que se iba a construir, que China decide retirar su inversión. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa específicamente en esta área, cómo realmente, cuando ya existe ese documento, cómo sucederá. Y a mí me parece un poco que es como para que haya una competencia leal hasta cierto punto, porque quiere decir que a lo mejor si China propone por ahí un proyecto, cualquiera que sea, el Tren Maya puede ser, a lo mejor al tenerle que informar a Estados Unidos y Canadá, pues tendría que decir, bueno, tienes esa propuesta, déjame mandarte la de los míos, ¿no? Que eso es a lo que suena y me imagino que ese es el interés de tanto Estados Unidos como Canadá. Sí, pues también al respecto, pues no tenemos, como bien señalas, el contenido de este tratado, pero tenemos algunos adelantos, entre ellos, pues Marcelo Ebrard anuncia que va a haber cambios en las reglas de origen, lo que eso implicaría como un proceso de aprendizaje de cómo incorporarlos en estas zonas, pero también que es acorde a los nuevos proyectos que se tienen que se pretenden emprender desde el sector económico, que es el fortalecimiento del mercado interno, así como el eje del capital humano como eje del desarrollo. También en esta región, pues hay que recordar que estamos medio billón de personas en Norteamérica y pues ese va a ser el impacto que va a tener este tratado. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar también, Jorge? Pues fíjate, lo que comentaste ahorita acerca de lo que dijo Ebrard me llama mucho la atención. El otro día estaba en un noticiero y de ahí lo escuché y lo miré, donde en una conferencia de prensa Ebrard está dando su punto de vista de lo que a los acuerdos que se llegaron. Y mencionaba una palabra, no sé si dijo dificultades o compromisos o expectativas, algo así, no lo recuerdo muy bien, para ser cierto. Pero que suceda después, dice, yo no sé de dónde saca eso. No sé de dónde lo saca. O sea, como que hay dos visiones completamente diferentes, Sí, hay entre lo que es relaciones exteriores y entre lo que es la gente que está llevando los acuerdos comerciales del presidente electo. Como que no se ponen de acuerdo en ciertas cosas. También lo que yo quiero comentar acerca del acuerdo de comercio en Norteamérica es, creo que Estados Unidos nos llevó a un punto donde ellos quisieron llevarnos. Claro. Y los acuerdos, la mayoría son beneficiosos para Estados Unidos. Y forzaron a Canadá a decirle, o te subas antes de que termine este mes, o te quedas fuera. Y los canadienses no tuvieron otra alternativa más que subirse al barco, porque nos dejan fuera. Pero no quedaron tan contentos ni los mexicanos. Al cuarto para las 12, ¿no? 2 horas antes. Ahora, parece que todo se estaba haciendo
de tal forma que el gobierno actual de México querían ellos llegar al acuerdo, antes que cualquier cosa. Nosotros tenemos que llegar a este acuerdo para que se firme, para que el presidente Peña lo firme, y ya si cualquier cosa no haya salido bien, también Andrés Manuel puede decir, no firme eso, ¿no? Fue el acuerdo que el antiguo gobierno llegó. Entonces, creo que los estadounidenses sí nos llevaron a un punto donde ellos quisieron hacer las cosas a su manera, buscar los acuerdos a su manera, y nosotros montarnos, ahora sí que en el barco, si queríamos o no queríamos, prácticamente. Sí, otra declaración también de Andrés Manuel en este respecto ha tenido que ver con el aumento del salario mínimo en la región fronteriza a 176.71 pesos. Esto implica el aumento del 100% del salario mínimo y también la disminución del IVA al 8% y el ICR al 20%, y después pues de forma más gradual y de forma diferenciada en las demás entidades federativas. ¿Qué nos puedes comentar también, Víctor Espinosa? Yo creo que esto que señalaba Jorge es muy cierto. Pese a las declaraciones de presión que tuvo Donald Trump cuando desde su campaña manifestó que iba por la posición de cancelar el Tratado de Libre Comercio, pues debemos recordar que en 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, también Estados Unidos negoció en condiciones de fuerza. Es decir, tú negocias en la medida en que tienes pues, la fuerza para negociar, y esto es en cualquier tipo de negociación. Claro. Si no tienes fuerza, las posibilidades de negociación pues son mínimas. Sí. Y el que tiene la mano, pues, era Estados Unidos. Así es. Y entonces, incluso en aquellos debates del 94, se afirmaba que México no le iba a ir tan bien, ¿no? Y pese a todo, Donald Trump inicia su campaña para cancelar el acuerdo o lograr un acuerdo mucho más beneficioso, señalando que el gran beneficiario del TLC había sido México y los canadienses, ¿no? Pobres estadounidenses que tuvieron que padecer por tantos años el tratado. Y ahora es lo mismo, hay cosas que sí se lograron, que eran muy reacios el gobierno de Donald Trump, los plazos de terminación. Por ejemplo, ellos estaban en la posición de que fueran 5 años. 5 años. Se logró 16 años con revisión cada 6 años, ¿no? Para ver los problemas, etcétera. Pero de entrada eran 5 años, ¿no? Y esto se logró la negociación. Otro punto que me parece que es favorable para México es la libre sindicalización, ¿no? O sea, se rompe, digamos, con esta tradición tan mexicana del corporativismo en los sindicatos, ¿no? Del control de los sindicatos, y se apuesta por sindicatos libres, lo cual es algo positivo. Pero hoy, por ejemplo, la Coparmex y otras asociaciones empresariales decían que, bueno, pero faltaron los impuestos al acero y al aluminio de lo que exportamos, y entonces eso no entró, por ejemplo, ¿no? Y están pidiendo que en la discusión del Senado, que se va a iniciar ya muy pronto, se incluye esto, pero es difícil, ya no va a entrar, porque ya no. En general ya está pactado, ¿no? Difícilmente Estados Unidos va a rectificar en algo tan importante para ellos como esto, ¿no? Así es. Y está todo el conflicto con China, por ejemplo. Y entonces, pero bueno, se habla de los lácteos también, ¿no? Autos, ya como bueno, ya los se lácteos mencionó, ahí le pegaron a los canadienses, ¿eh? Se les lograron filtrar. Se les que era un lograron- sector que ellos estaban que estaban protegiendo protegiendo con muy al máximo. incidentes. Entonces sí, efectivamente creo, coincido de que pues es un tratado muy beneficioso, un acuerdo muy beneficioso para Estados Unidos, pero que en el peor escenario nos hubiera salido más caro no Así es. entrarle, Sí, es ¿no? correcto. Es correcto. Entonces, bueno, De pues, los- de con los base partidos en que eso, regresa, como dicen, ¿no? dices, bueno, fue un triunfo, ¿no? Y lo publicitas como un gran logro para los negociadores, porque Estados Unidos, insisto, estaba negociando con la fuerza y le convenía un acuerdo de este tipo y iba a presionar a los canadienses, los echaron hasta el final, ¿no? Como Y bien. políticamente le conviene mucho a Trump que el acuerdo se haya llegado en este momento, porque las elecciones... Tienen las elecciones intermedias. dentro de Que hay 2 que o ver 3 también semanas,
cómo lo va a tomar el electorado, ¿eh? El resultado del TLC, vamos a ver cómo lo Él lo está interpreta. vendiendo muy bien, el presidente Trump lo está vendiendo muy bien, es un triunfo para él y así lo hace ver entre el Congreso. De hecho, lo comentábamos ahorita, el simple hecho de haberle cambiado el nombre para él es un triunfo. Y Donald Trump es una persona que hace ese tipo de cosas que a lo mejor parecen sin sentido, que no le vemos más, pero para Aspectos él de tienen relumbrón. un nivel de importancia increíble. Y es un nombre como el TLC, haber convertido en un acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, para él es un logro, porque ya no existe el TLC. Sí, claro, ese es el mensaje. Acá, como Logramos les quitarlo. prometí, Ya no existe. terminé con el NAFTA, Con ¿no? el NAFTA como Ajá. tal, Y este es un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, porque de libre ya comercio les no tiene cumplí nada, lo que les prometí, ¿no? De, Ahora, otra cosa de que también iba a acabar con interesante el que tratado. comentabas, Jorge, sobre quién triunfó. Peña Nieto hace un día comentaba que era un logro personal. O sea, que el haber, que existiera ese acuerdo era un logro que él lo veía casi personal, más bien personal, porque para mí, yo creo que tiene que ver con que al final del día estamos a 2 meses de que Peña Nieto se vaya y por lo menos, digamos, que para él dice, pues dejo el tratado, ¿no? Logré algo. Quiere Logré trascender. algo, exactamente. Sí, pues como bien comentas, pues si todo prosigue su curso, se va a estar siendo firmado a finales de noviembre, justo antes de que Peña Nieto deje la presidencia de México, pero también pues este es resultado de 13 meses de negociaciones, donde además se reconoce la figura del secretario de Economía, Guajardo, como uno de los Sí. elementos principales que favoreció esta negociación y que pues el gobierno de Canadá particularmente lo expresa así en su comunicado de Relaciones Exteriores. Pero también en todo este proceso de negociación, ya el gobierno electo, a partir de julio, fueron invitados como en carácter de observadores, y así es como se les da seguimiento también a todo este proceso que habremos de ver cómo culmina el próximo mes. Y pues para dar seguimiento a nuestro siguiente tema de este día, que es la creación de la Guardia Civil por Andrés Manuel López Obrador, que pues como bien comentaba Víctor Espinosa, pues 1 de octubre se dio esta declaración en la Plaza de las Tres Culturas, donde pues también rindiendo un homenaje a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, también se menciona pues que no va a hacer uso del Ejército Nacional para reprimir al pueblo mexicano. Pero también señala que su interés de hacer una Guardia Nacional con la conjunción del Ejército, la Marina y la Policía Federal. ¿Qué nos puedes decir, Víctor? Bueno, esta es otra de las cuestiones en donde ha habido cierta controversia, ¿no? Porque incluso quien va a ser secretario de Seguridad Pública, Alfonso Romo, Durazo, perdón, días antes había hablado de que no se iba a concretar siempre esta propuesta, ¿no? Porque había temas pues más importantes en la agenda, ¿no? Más problemas más demandantes y que requerían más atención. Pero Andrés Manuel otra vez lo vuelve a plantear en el homenaje que se rinde en la Plaza de las Tres Culturas, cuando vuelve a hablar que nunca más el ejército va a reprimir, ¿no? Al pueblo, y entonces anuncia pues una Guardia Civil Nacional, ¿no? Es lo que anuncia con una especie de suma del ejército, la marina y la policía federal, y bueno, dijo que no necesitábamos un ejército típico, que si nos invadían o algo así, le entrábamos todos, ¿no? A defender al país, que es una de las partes fundamentales de un ejército, ¿no? Una de las tareas fundamentales, la defensa nacional, pero yo creo que el ejército mexicano en los últimos años en lo que más se ha distinguido es en auxilio a las víctimas de desastres naturales, ¿no? O sea, el DN3 es en lo que, y eso ha reivindicado mucho al ejército después de justamente del 68, ¿no? Pero también perdió mucho de legitimidad el ejército cuando el presidente Felipe Calderón pues decide utilizarlos en labores contra la delincuencia, ¿no? La guerra. Entonces, contra el narcotráfico. esa visión, digamos, para buena parte de la sociedad,
de un ejército que no actuaba contra los civiles, por ejemplo, fueran o no delincuentes, que estaba para la defensa nacional o en su caso para este tipo de apoyos, de repente pues los vemos incluso siendo denunciados por violación de derechos humanos, etcétera. Entonces hay aquí una fuerte controversia, porque también la promesa inicial de campaña de Andrés Manuel era sacar al ejército de las calles, ¿no? Y acuartelarlos, digamos, su función especial, pero ante el problema de la delincuencia tan grande, de inseguridad que vivimos, luego se rectificó y se dijo que no se podía sacar todavía, que iba a ser un proceso gradual, y de ahí siguió la propuesta de la Guardia Civil Nacional. Entonces, pues ahí está, es una cuestión complicada, porque además habría que reconvertir a todos estos cuerpos, porque su formación es diferente, ¿no? Es muy diferente que cumplir el papel de una guardia civil. Vamos a ver, eso requeriría además pues recursos, mucha capacitación, una reconversión importante, ¿no? Una reestructuración profunda. Nada más. Vamos a ver por dónde se va esta También es ideología, porque yo, oyendo esos comentarios también que dijo el presidente electo, me da mucho la atención cómo tú puedes hacer unos militares, aquellos que tengan funciones de policía civil cuando su formación es netamente militar. Entonces, pues iba a ser altamente complejo hacer esos cambios estructurales donde militares funcionen como policía civil, porque civil no tienen mucho, ¿no? Ya tocaba ese punto el secretario de la Defensa, ¿eh? Ya lo tocaba. ¿Cómo hacerle? ¿En cuánto tiempo se hace esta conversión? Porque pues todavía le falta a Andrés Manuel menos de 2 meses para tomar su cargo, y la delincuencia no para, ¿no? Seguimos teniendo muertos al día, seguimos teniendo la criminalidad va en aumento. Vaya, ocupamos estos cargos. Porque es que todavía no llega el 1 de diciembre. No, pero seguimos teniendo, la criminalidad está en aumento. O sea, no se parece. Si tú miras cómo han venido en aumento las muertes, tanto en este estado, como en Guerrero, como en Chihuahua, como en México, que no se miran tantos muertos últimamente. La criminalidad va en aumento y se ocupa una policía destacada, una policía que haga esas funciones. Se creó la guardia, ¿te acuerdas? La gendarmería. La gendarmería, pero no sirvió para lo mismo, ¿no? Bueno. Sí, pues al respecto, como comentan, pues uno de los desafíos de esta propuesta es que pues ya están estos cuerpos formados en diferentes visiones. Para dimensionar este hecho, pues hay 183,000 militares, 66,000 marinos y 56,000 miembros de la Policía Federal, y pues cada uno ha sido especializado en sus funciones, por lo que es complejo reunirlos en un mismo cuerpo de la Guardia Nacional, aunque Andrés Manuel señala que esta visión llevaría tanto el fortalecimiento de la seguridad interna como de la seguridad pública. Francisco Magallón, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Pues es un tema muy controversial, Cheryl. La verdad es que en los años que hemos venido observando los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos que han llegado al poder en materia de seguridad, híjole, yo creo que por modelos no paramos, ¿sí? Ahorita comentaba Adolfo algo muy cierto. Cuando entró el gobierno que está por terminar, acaraqueó mucho esto del modelo de la gendarmería, ¿no? Y antes de la gendarmería, el presidente anterior también trajo otros modelos, incluso creo que trajo hasta asesores colombianos. Aquí el detalle es que la delincuencia, conforme va pasando el tiempo, se va sofisticando más y pareciera que va a una velocidad mucho más rápida que la capacidad que tiene el gobierno para estructurar los cuerpos de seguridad que los puedan afrontar, ¿sí? Yo estoy un poquito escéptico de lo que pudiera hacer este gobierno. Le veo muchas ganas, le veo iniciativa. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con este modelo. Efectivamente, como ya lo mencionaba López Obrador, bueno, pues va a llevar tiempo poderlos moldear, pero también aquí se acaba de mencionar que la delincuencia no para. La delincuencia no toma en cuenta para descansar los fines de semana.
Y al contrario, cada vez que el gobierno se toma su tiempo para ver cómo los va a confrontar, es un paso que ellos aprovechan para sacarnos más ventaja, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Gracias, pues además del escepticismo hay preocupación también por ciertos sectores. La fracción parlamentaria del PRI, por su parte, pues ha presentado también una demanda de que les presenten el plan completo, poder tener acceso a cómo es que se plantea hacer esto, que son declaraciones pues importantes y mayores y pues que tienen que estar bien fundamentadas. Adolfo, ¿qué nos puedes comentar? Eso precisamente que comentas era lo que iba a comentar. Suena hasta chistoso, ¿no? Que el PRI esté cuestionando lo que se va a hacer. O lo que se prende. ¿Cuántos son? Bueno, ¿cuántos son? ¿50? ¿51? Son pocos, pero Pues- muy ruidosos. Pues la nueva minoría, ¿no? La nueva minoría Es el llamada nuevo PRI. Bronx de la Cámara, ¿no? Eso me suena un poco chistoso, pero la realidad es que hay algo que ha hecho Andrés Manuel y que quizá tiene que ver con que no ha tomado, que no es el presidente ya, que es eso, dice proyectos, pero no dice cómo. Dice, vamos a hacer esto, pero no dice el cómo. Y eso es lo que genera incertidumbre y por eso todos los comentólogos dicen, no, es que se va a poder, no se va a poder. Efectivamente, no sabemos si se va a poder o no se va a poder, porque de pronto parece que son ideas que le vinieron en la mente en la noche y al otro día las dice, ¿no? De pronto parece eso. O en ese momento, ¿no? Ajá, exactamente. O, por ejemplo, revivir temas que ya, no, que ya, digamos, que ya habían pasado y él los revive. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Debería de buscarse la manera de integrar efectivamente un grupo que pueda ser especializado. Sin embargo, cuando hablamos del ejército y de la marina, recordemos que ellos son de reacción. Están capacitados para reaccionar. Entonces, ¿cuál será el propósito de hacer esta Guardia Civil? Pues bueno, cuidar a la ciudadanía y entonces se contraponen esas ideas, ¿no? Una es de reacción, tiene que suceder algo. Entonces, eso me suena más que tendría que ser algo preventivo totalmente y definitivamente no desacredito al ejército, pero ellos son reactivos. Entonces ahí suena extraño. Ahora la reestructuración, tanto presupuestal, ¿de dónde va a salir dinero para poder capacitar a esa nueva corporación? O sea, quienes la integran, ¿de dónde los va a quitar? Digo, porque la realidad es que no podemos presumir que tenemos suficientes ni soldados, ni marinos, ni de policía federal. No hay suficiente. Es más, policías municipales. Entonces, si ves desde esa perspectiva, nuevamente suena a un disparatazo de Andrés Manuel, que diga cómo y seguramente, bueno, ojalá le conteste al PRI, ¿no? A ver si le contesta, si le dan ese expediente que se está pidiendo, porque sería interesante. Nuevamente digo, es una buena idea, pero las ideas solamente, hasta el momento, de Andrés Manuel, son simples ideas. Están en el papel. Pues sí, al respecto, como bien señalas, Adolfo, pues la razón de ser de estas fuerzas son de reacción ante la amenaza, ante riesgos, y pues la función que han venido comentando, como menciona Víctor, pues tiene que ver con esta atención en caso de desastre, en riesgos inminentes a cuestiones de seguridad, pero también cuando las fuerzas policiales, tanto federales como estatales y municipales, son insuficientes para responder a estas demandas de seguridad de la población y en las entidades federativas, y pues lamentablemente es el caso de diversos estados y regiones en México, y pues sí es un tema muy sensible, el tema de la seguridad a nivel nacional, y pues parte de esta estrategia pues busca, Andrés Manuel lo señala, de tratar de enfocarse en la atención y la prevención de homicidios, de robos, etcétera, pero no enfrentarse a los carteles, que ha sido también otra estrategia de seguridad que ha sido muy criticada y que también pues el expresidente en su momento pues señala que fue una estrategia errónea por la cantidad de violencia que además produjo, pero pues son dos temas importantes que se habrán de atender. También pues tenemos un poquito de oportunidad de comentar también lo que ha seguido sucediendo respecto al caso de Puebla, que son estas elecciones donde pues hubo el recuento total de estos espacios, pero que además pues no ha sido pues todo de forma pacífica y ordenada, sino que han suscitado nuevas problemáticas respecto a este caso. Víctor Espinosa, ¿qué nos puedes contextualizar? Pues sigue el tema ahí, ya
terminó efectivamente el recuento total, en el que se ratifica el triunfo de la candidata del PAN-PRD, pero ahora el tribunal está observando algo que ya se contemplaba por los abogados, de que una cosa es el recuento y otra cosa lo observado en el proceso, es decir, si se rompió la cadena de secrecía, las irregularidades detectadas en la elaboración de las actas, paquetes perdidos. Con todo eso el tribunal puede tomar todavía una decisión, ¿no? Que era el segundo paso. Ya veremos en estos días lo que sucede, ¿no? Pero pues el recuento sí no arrojó nuevos resultados. Y yo también me quería referir a algo de estas últimas horas que me parece interesante, las declaraciones de Roberto Madrazo, no sé si las vieron hace rato. Roberto Madrazo rompe el silencio y lo entrevistan por primera vez después de su campaña del 2006, que fue relegado a un tercer lugar, y dice que con las actas que ellos tenían en el PRI, y que de haberse abierto los paquetes y recontado voto por voto, ganaba Andrés Manuel. ¿No? Es lo que está diciendo él. Y entonces le preguntan por qué no lo dijo en su momento. No era mi pelea, dijo, pero sí con las actas que tenía el PRI le daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, lo cual, bueno, a estas alturas de la pelea, pero es interesante este tipo de declaraciones, ¿no? A destiempo, lo que sea, pero bueno, de alguna manera fue un protagonista de esa elección, de la caída del PRI, y pues son fuertes las declaraciones desde mi punto de vista, ¿no? Claro, que nada abona pues oportunísticas también, ¿no? O sea, ya Roberto Madrazo era un cadáver político, literalmente, y viene a sacar 20 años después de que haciendo el recuento hubiera ganado el que fue su contrincante en el gobierno de Tabasco, ¿no? Sí, claro, y que también fue acusado de fraude electoral, ¿no? Entonces, no había... Ya es como el estigma que persigue a López Obrador, ¿no? Ahora también, Jorge, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Acuérdate que en política las coincidencias no existen. No existe la... Entonces, para acomodarse Por eso de alguna es lo que forma. digo, está haciendo un camino ahí. sí, bueno, líneas. muchos están haciendo su lucha, ¿no? Claro. Por quedar bien con el nuevo gobierno, como también, pues es muy interesante lo que le espera al gobierno de Andrés Manuel, con toda esta comentocracia alineada, ¿no? Con el PAN, con el PRD, que se van a aliar, para estar criticando un día sí y un día no. A mí me llama muchísimo la atención. Pasamos de lo del tema del niño, ¿no? Ya nadie se acuerda de por qué lo llevaron al hospital Ángeles del Sur o algo así, Médica Sur. La boda fue esta semana de César Yáñez, ¿no? Que fue muy fifí, y entonces que toda esta discusión, hoy desde ayer, lo de CONACYT. como el agua y el aceite, ¿no? Sí, que el CONACYT ya aclara de que no se van a suspender las convocatorias. Pero es una para el año que declaratoria viene. de guerra, Cheryl. O sea, hay no sé si están de acuerdo, si están al tanto de lo que sucedió ayer y hoy. El equipo de transición para Ciencia y Tecnología, encabezado por quien va a ser la directora de CONACYT, le envía un oficio a Enrique Cabrero, director general, diciéndole que se suspendan algunas convocatorias que implican recursos 2019, ¿no? Y este oficio se filtra a la prensa, ¿no? Entonces, pues hay una cruzada casualmente de los mismos, de comentócratas, ¿no? Que dicen como un atentado a la ciencia, y entonces le reclama la futura directora a Cabrero y le dice, oye, ¿quién filtró esto? Y tienes que hacer una investigación. Sí, se lo va a decir. Y entonces, le dice, bueno, no estamos cancelando, estamos suspendiendo para analizar
los programas que tienen. Pero pues ya la confrontación llega a un punto en donde Conacito lo último le dice, anuncia que ni siquiera se van a suspender. Entonces es un... Es como tranquilícense, eso no va a pasar. No, pero es una declaratoria de guerra al gobierno de Andrés Manuel. O sea, le está diciendo, sea lo que sea, no te vamos a hacer caso. Sí. Y luego ya nos vamos, ahí te dejamos la víbora chillando, ¿no? Y ya nos vamos. Sí, Entonces, esto apenas está iniciando, ¿no? Yo no creo que vaya a parar así porque ella había mandado un posicionamiento, ¿no? Diciendo, bueno, es que se filtró y luego estaba todos los defensores los comentócratas diciendo, no le hace que se haya filtrado, es un documento público, pero ya ni siquiera se va a las formas, o sea, está bien, yo te mando un oficio, pero no tienes por qué llevarlo a la prensa, ¿no? Está bien, es un documento público, pero pídelo por la instancia correspondiente. Transparencia. Sí, Víctor, Bueno, estamos también en la semana por la transparencia, entonces pues tenemos que tender hacia la transparencia activa, proactiva, que involucra pues ser transparentes de todo esto que está sucediendo. Pero además Entonces, Andrés Manuel habla de cancelar el INAI, ¿eh? Ayer lo dijo, es decir, o al menos dice, esos que ganan 250,000 pesos, ¿no? Esos ministros, estos consejeros, ¿no? Son consejeros, ¿no? sí, consejeros. De un instituto que no sirve para nada, que clasificaron Obedred y Los salarios, ya sabes que el Congreso impuso la ley de salarios máximos para funcionarios. Pues hay ciertos funcionarios que se están elevando el salario antes de que termine este gobierno. y que van a dar la pelea. Yo creo que eso lo vamos a seguir Magistrados, viendo ¿no? en estos días que ya estén por cerrar, hombre. Son pifias que se van a aventar. Seguir trabajando por 180,000 pesos al mes. Hay mucha gente muy capacitada que dice, no te me subo el salario y me retiro con el salario. ¿Sí? Porque, pues sí, como que los condicionan en cuanto a salario, ¿no? De gente muy capacitada que puede hacer un muy buen trabajo, que se cuida de la iniciativa privada, y yo creo que se va a ver una desbandada de gente en... Pero tú crees, Porque sí, porque hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con ganar. Sí se habla de algunas posiciones muy técnicas que sí pueden llegar a parar al sector privado. Pueden ganar más en iniciativa privada. Gente de la banca que trabaja en los bancos públicos. Altos directivos, efectivamente. Sí, pues Sí, una de las demandas es esta, ¿no? Que en la iniciativa privada tengan más incentivos, pero pues también hay que procurar homologar y también tender hacia pues un gobierno más austeridad cuando hay tanta desigualdad social. Pues ya se nos va acabando el tiempo, compañeros, así que vamos a ir cerrando. Antes de despedirnos, queremos saludar a las personas que nos están siguiendo en línea. Un saludo afectuoso a Saúl en Colima, a Sadam Josué, Pablo Yáñez, Víctor Pérez, un comentario aquí de Rogelio Herrera, incluir ahorita en los cierres sus comentarios finales los comentarios sobre el caso de Puebla, por favor. Y también un saludo a nuestros patrocinadores, Laboratorio Cura, Perímetro, y a nuestra compañera Gaby Gaggiola, que pues está en este momento en Sonora. Muchos saludos. Y pues para finalizar, les pediría sus comentarios de cierre sobre estos temas que tratamos esta tarde. Víctor. Sí, bueno, el Tratado de Libre Comercio, pues como lo analizamos, será un tema que nos va a ocupar, sobre todo en los próximos meses, hasta noviembre, que sea aprobado por los congresos, sobre todo por el Senado, en el caso mexicano. Y bueno, lo que estamos viendo del gobierno que ya viene es que se están abriendo muchas frentes de batalla, ¿no? Casi cada día. Va a ser algo que ya sabíamos, no iba a ser tan terso, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Hay muchos intereses en juego, vamos a ver cómo se van acomodando las piezas, vamos a ver qué resulta del caso de Puebla, que es el único que falta porque las alcaldías que estaban pendientes ya se resolvieron. De Querétaro y Coyoacán. Coyoacán se resolvieron para los que habían ganado inicialmente, vamos a ver. Pero hay más controversia en el caso de Puebla.
Vamos a ver qué deciden por lo que estos representa, días. ¿no? Exactamente. Es una gubernatura, ¿no? Es una gubernatura y los personajes que están Compañero involucrados. Francisco, tus comentarios de cierre, aprovechando que tomaste Sí. la palabra. Perdón, Sí, Che. sí, sí, no, adelante. Lo que pasa es que también es algo relevante el tema de Puebla, pues no solamente por lo que en sí el proceso está demandando, sino por los personajes que están involucrados, Víctor. Sí, hablamos de una pareja que ha estado jugando con el poder y que no lo han querido soltar, ¿no? Eso por un lado. En la parte de la seguridad, Cheryl, pues bueno, lo vuelvo a reiterar otra vez, es un nuevo modelo que estamos por experimentar, ojalá de veras de corazón, deseo que sí pegue, pero ya nos estamos volviendo expertos en modelos de seguridad, a ver si a lo mejor ahora con el TLC, no es un nicho por ahí que no hemos explorado como mexicanos y los empezamos a exportar, a lo mejor en otro lado y bajo condiciones distintas, probablemente en otro lado sí peguen. Sí, lo más que tenemos que tener cuidado que cumplan con las reglas de origen y todos los nuevos puntos que en este documento que está por oficializarse, pues se tengan ahí plasmados, ¿no? Y por último, pues bueno, Jorge, comentarte que en política hay muchos muertos que se pasan de vivos. Mientras se le ¿Sí? mueva la... Y realmente no estaban muertos, solamente se van de parranda. ¿Ok? Entonces, que no se te haga extraño que Madrazo esté volviendo a salir. Vamos dejando pasar algunos días y vamos a ver el motivo. Margarita que se ya anda resuelve. de nuevo en Ahí campaña, está. ¿eh? ¿Qué óvole? Con su Entonces, fundación. Jorge, pues al tiempo. Pues, Jorge, tus Ok. comentarios de cierre, por favor. Por alusión, Jorge. Sí. No, sí es cierto, es la verdad, no hay político muerto en política, nadie más, mientras se le mueva la patita, como dicen, sigue vivo. Sí, claro. Y yo le llevo oportunistas, políticos oportunistas que buscan la ocasión y pues, busco la ocasión. Con respecto a la seguridad, pues yo todavía tengo mis asegúnes, ¿no? Esperemos que veamos la forma como Andrés Manuel, el nuevo gobierno, hace los cambios ahí para Y poder un crear proyecto estas instancias. integral, ¿no? Y que nos lo muestre y que nos haga saber de qué se trata y cómo hacerlo. Porque, como dice Adolfo, nada más escuchamos y escuchamos, pero no sabemos el cómo, ¿no? Sabemos lo que quiere hacer, pero no el cómo. En cuanto a seguridad, lo del tratado, y sigo en la misma, ¿no? Nos benefició muy poco, pero como lo comentamos, de lo perdido a lo que regrese, y pues nos quedamos con lo que nos den los norteamericanos. Sí, tiene sus beneficios, podría haber estado peor también. El 2 de octubre no se olvida, como dice la frase, pero también yo creo que a 50 años deberíamos darle vuelta a la página en cuanto a lo melancólico, en cuanto a lo no olvidar, no, pero ya dejarnos de melancolías también, mi punto de vista. Y así, termino con esto. Bueno, pues muchas gracias. Compañero Adolfo, ¿qué nos puedes dar como cierre de los programas de hoy? Voy los temas de a hoy? comentar algo. Hablaba ahorita Francisco de un modelo de seguridad. Bueno, hemos probado y esto que plantea no sabemos qué es realmente, ¿no? Digamos, en su momento seguramente va a presentar un modelo, esperemos que sea funcional. Y que sea modelo. Y que sea un modelo, ¿no? Porque Sí. luego son modelos que nadie sigue, ¿no? Empezando por los que lo plantean. Definitivamente la seguridad es un tema que tiene que abordar en su totalidad el gobierno entrante, que Peña Nieto ya aceptó que si en algo falló fue el tema de seguridad. Entonces prácticamente le está diciendo, éntrale. Pues no le quedó de otra. Exactamente, te va a tocar entrarle, ¿no? Sobre el tema del acuerdo, ya esperábamos algo así, creo que lo que es noticia es que prácticamente en la fecha límite logra darse el acuerdo, pero la realidad es que ya sabíamos que como se había conformado el acuerdo no le beneficiaba del todo a México y que Canadá estaba buscando una especie de presión con ese silencio, con eso me alejo, me acerco, pero al final sabíamos que el que iba a ganar era Estados Unidos, eso creo que no es noticia, digamos. Y por último, Tlatelolco, yo creo que hay heridas que no se cierran. Tlatelolco es una de esas heridas que estás cicatrizando en la superficie, pero digamos... Sigue trascendiendo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es una desgracia que a 50 años no tengamos la información clara, digamos, a veces la historia nos permite conocer la realidad y yo creo que eso es lo que hace que la herida no se cierre aún. Hay una especie de evasión, esto de tratar de olvidar, de dejarlo atrás, de quitar las placas, de tratar de simplemente desecharlo, porque la realidad es que la información a lo mejor
que necesitarían todos aquellos afectados y que a lo mejor el pueblo mexicano necesitaría para saber que por lo menos valió la pena, no existe. Sí, pues yo también estaría de acuerdo contigo, Adolfo, y pues difiero un poco con nuestro compañero de que pues a veces es prescindible mantener esta sensibilidad respecto a este tema, porque pues muchas personas que no nos tocó, no fue nuestro año, no fue nuestro momento, pues muchas veces hasta estos momentos podemos tomar conciencia histórica de lo que ha sucedido, así como después también tenemos otros hechos lamentables, como el que recordábamos la semana pasada de Yotzinapa, pero también el halconazo y otra serie de eventos más, pues que nos ayudan a entender la complejidad del país y lo que viene siendo pues el tema muy actual de la participación del ejército en la política nacional. Pues ya para despedirnos, queremos agradecer a todo el equipo que forma parte también de Zona de Debate, redes sociales, Karen Vallarta, a la producción, Janet Rodríguez, audio e iluminación, Alondra Aranda, productores ejecutivos, Isaac González y Jesús Franco, y a nuestra productora, Marilena Ramírez. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y les esperamos nuevamente, como cada miércoles de 6 a 7, en su programa Zona de Debate. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y ya no me...